personas que nos siguen desde este Facebook Live. Somos los mismos gatos opinando por diversión. Bienvenidos, gatos, a esta sala. Me imagino que ya todos tienen café. Ya estamos listos para la discusión de hoy. Recuerden que pueden seguir este live por la página de Facebook de los mismos gatos y por nuestras redes sociales, los mismos gatos. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque el tema del que vamos a hablar eh, lo amerita. Es Sebastián Turriago, médico epidemiólogo, y nos va a acompañar hoy en la discusión que vamos a tener. Humberto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema del día? Hola, gatos. Humberto buenas se congeló. noches. ¿Ahí me están oyendo? Sí. Bueno, gatos, buenas noches. Llegó el momento de salvar a los que nos salvan, de proteger a los que nos protegen. Vamos a charlar sobre la situación de los médicos y el personal de la salud, que son en este momento la más importante línea de defensa que tenemos frente al COVID. No nos digamos mentiras, el COVID llegó a Colombia y llegó para quedarse. Por eso, desde que le pedimos el rastro al virus, el doctor Turriago me corrige, el que se llama el nexo epidemiológico, pues dejamos de concentrarnos en contener el contagio para procurar que sus efectos sean los más o lo menos devastadores posibles. Esto nos concierne a todos y bueno, resulta que las pruebas, los tapabocas, los ventiladores, son todos insumos muy importantes, pero que se consiguen en un periodo relativamente razonable. Pero los médicos y el personal de la salud no. Contar con ellos es un asunto de costoso entrenamiento. Perderlos, por el contrario, es cuestión de que adquieran el virus y nos quedamos 14 días sin un médico mientras se mejora. O en el peor de los casos nos quedamos sin un médico que pierde su vida y no solamente perdemos al profesional de la salud, sino que además estamos perdiendo un muy valioso ser humano. Ya van 3 casos, 2 médicos han fallecido y un conductor de una ambulancia. Por eso se ha recibido con recelo, con prevención por parte del gremio, pero también de la sociedad civil en general, el decreto 538 del gobierno, que establece una especie de servicio obligatorio para los médicos. Y se ha recibido, digamos, con esta preocupación, porque hay una larga lista de tareas no resueltas que ponen en riesgo la integridad y la vida de los únicos que nos pueden salvar en este momento de la crisis, los médicos y el personal de la salud, que en estas circunstancias son no tan o más frágiles que los mayores de 70 años. No hace sino falta echar un vistazo alrededor para darnos cuenta de que hay paros de médicos, o más que paros, protestas, para ser más justo con ellos, y los universitarios, digamos, llamando a la protección y a la seguridad mínima que requieren para prestar el servicio. No nos basta con mascarillas, implementos médicos, también necesitamos los equipos en los que, digamos, que ellos requieren para prestar su servicio. Ellos también se pueden contagiar y requieren con urgencia del resultado de las pruebas, porque un médico infectado representa un riesgo mayor del bien que puede producir. Y por eso a ellos, primero que todos, hay que practicarles las pruebas y obtener los resultados antes de que sea demasiado tarde. A eso se suma todos los problemas que tienen en materia de garantías laborales, una deuda histórica que nosotros tenemos con los médicos y dudas sobre si la enfermedad adquirida por el coronavirus es de tipo profesional o de tipo común. Eso no debería de ser ni siquiera un interrogante. Y para colmo nos estamos discriminando, la cereza que le faltaba al postre. Este es un problema, dijéramos, tan coyuntural como estructural que nos obliga a pararle bolas y por eso es el tema de hoy en los mismos gatos. Yo en particular creo que lo que piden los médicos es justo y por eso el gobierno, sistema de salud y todos nosotros debemos dárselo. Ellos necesitan elementos para ejercer su profesión, condiciones para protegerse y lo último que podemos hacer es discriminarlos. Menos aplausos y más acciones para salvar a quienes nos salvan. Por eso a mí me gustaría, si les parece, arrancar preguntándole al doctor Turriago, pues, ¿qué opina del tema del día? Usted como médico, ¿cómo se siente frente a este llamado a estar listos y en primera línea de defensa para prestar el servicio obligatorio? ¿Cree que estamos preparados para proteger a nuestros médicos? ¿Cómo lo ve, doctor Turriago? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los gatos, tanto que están pues en esta reunión como los que están en sus casas. Bueno, pues a mí me surge una preocupación y es que como se está manejando el tema del COVID, del coronavirus,
con un lenguaje bélico que hay que atacar al coronavirus, que es el enemigo de la humanidad, que es el enemigo de los colombianos. Es apenas natural que cuando uno comienza a hablar en un lenguaje de guerra, se manejen también y se piense que los médicos se vuelven soldados. Y como todos buenos soldados, algunos serán héroes y algunos pues van a morir en combate. Pues uno de los sinsabores, como bien ahorita lo decían respecto a este decreto que sale pues el día de ayer, es la contemplación de la obligatoriedad. Claramente, pues pues el personal en salud y pues principalmente los médicos con el juramento hipocrático, pues nos comprometemos a servir y a atender pues, a los enfermos. Sin embargo, el hecho que incluyan la palabra obligatorio, que llamen a enlistarnos a un acuartelamiento de primer grado, claramente pues deja una preocupación, porque finalmente dentro del mismo decreto estipula que el Ministerio de Salud dispondrá del personal en salud para que atienda en donde sea necesario. Entonces, obviamente, pues han surgido varias de este tipo de discusiones en redes sociales y pues también con algunas amistades, en donde dicen, pues es que ustedes, o sea, los médicos y el personal de la salud, ustedes juraron proteger a la humanidad, juraron proteger a todo el mundo, sin embargo, pues, no sé, me sobre la preocupación que nos ven al personal en salud como un fin en sí mismo, desconociendo pues las realidades y pues el tejemaneje diario del personal de la salud. Por ejemplo, el tema de la protección necesaria para que cada médico pues no se enferme, porque pues lo primero en toda situación de emergencia es primero cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás. Entonces, No, pues, primero por ese lado y la otra, ¿sí? no, perfecto, pensé Y que pues había terminado. ah, no, y lo siguiente es que, pues, que en muchas regiones de Colombia, eh, además de que falta un personal en salud específico, también faltan los insumos y los equipamientos para realizar una buena atención para los pacientes, porque de nada sirve que uno tenga al superespecialista si este no va a tener los equipos necesarios para poder trabajar apropiadamente y por ende ofrecer la mejor medicina para los pacientes. Entonces, pues son una serie de preocupaciones que, pues que con este decreto realmente no solucionan ese problema de fondo, no soluciona tampoco las condiciones laborales del sector de la salud, en donde en muchos casos pues, los contratos son por prestación de servicios y en donde el empleador bajo esa modalidad de contratación se escuda diciendo que es responsabilidad de cada médico, es responsabilidad de la ARL y simplemente se lava las manos, como pues hemos visto en diferentes tipos de comunicados, diferentes IPS a lo largo de todo el país. Entonces, en este momento, pues la situación es que todo el mundo se está tirando la pelota, los unos a los otros, y los más perjudicados, pues finalmente van a ser los pacientes y el personal de la salud. No, totalmente. El doctor Turriago dice una cosa que es importantísima y es que el lenguaje es muy preocupante y sobre eso yo sé que Laura tiene unas dificultades en señal, pero si más adelante nos pudiera dar sus impresiones, muy grave que estemos equiparando a los médicos o utilizando ese lenguaje militar, porque como bien lo decía el doctor Sebastián, estamos acostumbrados o es natural y tolerable que un soldado caiga en combate, pero nosotros no deberíamos permitir o no deberíamos normalizar que los médicos caigan en combate. Eso Pues sumado a que, pues, realmente nadie efectivamente debería hay una caer en cantidad de combate, ¿no? riesgos. Realmente Señor, nadie debería caer en combate, tampoco los nadie, soldados, pero tampoco hay que normalizar la muerte de los soldados, ni más faltaba. de acuerdo, así es. Bueno, Juan, usted que es nuestro gato emprendedor, ¿cree que el gobierno está cumpliendo con la tarea? ¿Este decreto sirvió, no sirvió? ¿Cómo le fue leyendo ese ladrillo? Bueno, yo coincido con todos. Realmente creo que está escrito para que nadie lo entienda, muy denso, con un lenguaje que realmente confunde y deja mucho a la interpretación. Yo sencillamente lo que quería era complementar un poco lo que dice Sebastián, y es que efectivamente creo que los médicos están en una condición muy complicada en Colombia en estos momentos. Veía en las noticias que en Valledupar, por ejemplo, tienen que ellos llevar sus propios insumos de protección.
Entonces, es decir, aparte de todo, tiene que ser de su bolsillo, que ellos compren sus elementos para protegerse, para poder trabajar. Entonces, yo creería que esa es una instancia muy peligrosa. El Estado debería brindarles las herramientas de trabajo y sobre todo es momento de mejorar las condiciones laborales, porque en realidad son nuestros héroes, pero no tenemos que esperar a que caigan en combate, valga la redundancia de la palabra que dijimos que no íbamos a utilizar, pero en realidad es mejor darle las herramientas para que puedan trabajar los médicos a tiempo y protegerse y no tener que llamarlos héroes y contar pérdidas humanas, que es muy triste. Entonces yo coincido mucho con lo que dice Sebastián y ojalá mejoremos de una vez por todas la condición de los médicos en Colombia, que es muy necesario. Sí, Freddy hay me otra dice que cosa para tiene agregar unos... ahí. Sí. No, 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 Hay perfecto. algo que quisiera agregar, y es que en este momento también muchas instituciones prestadoras de salud, muchos hospitales, también muchas EPS se están lavando la responsabilidad que han dejado atrás por bastantes años en cuanto a equipar sus instalaciones y su personal con estos materiales, al menos básicos de precaución. Y pues se están lavando las manos también, pues echándole toda la culpa al gobierno, lo cual pues obviamente en respuesta a una crisis tiene que haber pues claramente un apoyo del gobierno nacional, pero sin embargo es el efecto también de muchos años de abandono y negligencia en las decisiones político-administrativas en el sector salud. Freddy nos quería comentar sobre cómo le fue leyendo ese decreto ladrilludo que es bien complicado de leer. Bueno, buenas noches, gatos. Sí, yo les quería comentar que viendo un poco el decreto, pues en primer lugar el tema del lenguaje me parece muy complicado. Yo también venía preparado para decir lo que dijo Sebastián, y es el tema del lenguaje marcial no ayuda. Cuando uno escucha las declaraciones de Trump diciendo que estamos peleando contra un enemigo y es un enemigo inteligente y es un enemigo y lo humaniza, lo vuelve como si fuera, como que le da una forma, como que lo vuelve, es un virus, o sea, no hay que volverlo un estado, no hay que volverlo algo para poder hacerlo como entendible, o sea, es un virus. Entonces, cuando le damos esos lenguajes, entonces los mensajes empiezan a llegar de una manera más hostil. Entonces, yo pienso también que aunque el gobierno, uno empieza a mirar muchas de las medidas que tiene el decreto y el gobierno no creo que esté tomando medidas muy lejanas a las recomendaciones que hace la OIT y la OMS para todos los estados. Cuando uno empieza a mirar las recomendaciones y uno empieza a mirar lo que están haciendo otros estados, se da cuenta que es bastante parecido. Pero más allá de eso, en Colombia el lenguaje marcial no ayuda. El lenguaje no ayuda. Y la otra cosa por la que yo he visto protestar mucho a los médicos es el tema de quién va a pagar las incapacidades de las personas que se van a enfermar, todas las personas del servicio de salud. Y esto es clave, porque si las paga la ARL, la incapacidad va por el 100%. Si la paga la EPS, va por el 66%. Entonces también esto es importante y el decreto debió haber dado claridad acerca de esto. Volvemos a lo mismo que hemos repetido 40.000 veces y yo me aburro de decirlo, pero yo no entiendo cómo el gobierno se aburre de hacerlo, que es anunciar medidas para después tener que anunciar que va a anunciar nuevas medidas. Ati, ¿cómo vamos con las redes? Audio, Natis, audio. Qué pena, es que no me acostumbro a no tener el control del audio. Bueno, les cuento. Hicimos un sondeo en Twitter donde le preguntamos a los usuarios cuál es la prioridad para proteger al personal de salud en tiempos de COVID. El 56% de los tuiteros nos dijeron que las dotaciones de bioseguridad, el 38% garantías laborales y el 6% atención del gobierno. Discriminación, pues yo creo que este es más un tema aislado, pero también se está hablando de ello. Entonces, esta pregunta para las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live, para que nos cuenten ahí su opinión y pues, si tienen más preguntas. ¿Cuál debe ser la prioridad para proteger al personal en tiempos de COVID? Bueno, seguimos con Diana. Hola gatos, buenas noches a prioridad? todos. Bueno, yo primero quiero partir con una frase y es que ellos son héroes y no mártires. Totalmente clarísimo, el lenguaje que está manejando el gobierno no es el indicado.
Adicionalmente a eso, pues ellos están con unas cargas increíbles de estrés, de fatiga, a eso los estigmas o la discriminación que están asumiendo, pues no es justo lo que está pasando con nuestros médicos, pero sobre todo yo estaba leyendo, además del decreto, vi una circular de febrero de este año en donde MinSalud estaba dando unos lineamientos a las ARL, a los empleadores y a los contratantes, precisamente frente al tema de cómo mitigar esos riesgos, especialmente para los trabajadores de la salud. Por lo visto, esto es acción-reacción. Ya había creado esta circular, pero solo hasta que hay 2 médicos muertos es que reacciona, emite el decreto y le ordena a las ARL, que están encargadas de únicamente de recibir el dinero, ir a las empresas, hacer pausas activas y dictar un par de charlitas y ya, para obligarlas a que tienen que equipar a los médicos con estos elementos de bioseguridad. Entonces volvemos a lo mismo. Acción-reacción no es la manera. Ya había unos lineamientos y el Ministerio de Salud no hizo el seguimiento correspondiente para que se tomaran las medidas de prevención. Entonces, esta no es la forma de manejar esta situación que está ocurriendo con nuestros médicos. Y otros 2 puntos claves que son discriminación, tenemos que hacer algo. Nosotros como personas, como ciudadanos, no podemos estarlos discriminando porque son los que están salvando nuestras vidas. Y desafortunadamente con el COVID, pues se están dejando de perder o de recibir muchísimos recursos, especialmente por ejemplo, los juegos de suerte y azar. Esos serían ingresos que obviamente habrían podido servir muchísimo para poder mitigar económicamente este riesgo. Audio. Ya, David, usted nos quería comentar algo justamente sobre el tema de las ARL. Sí, saludándolos a todos y en especial, por supuesto, a nuestro invitado, yo quisiera hacer 2 comentarios. El primero es que no se necesita ni circular, ni decreto, ni ninguna norma para que las aseguradoras de riesgos laborales cumplan con su labor. Entre otras, quien ejerce la supervigilancia de esas no es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Trabajo. Con mayor razón, deberían estar atendiendo no solamente a los médicos, sino a muchos otros empleados que tienen la obligación de cubrir en momentos críticos como el que estamos viviendo o en momentos de tranquilidad. No lo están haciendo ni en un momento ni en el otro. Así que ellas, las aseguradoras de riesgos laborales, tienen una gran responsabilidad y deben ser ellas las llamadas no solamente a responder por lo que estamos viviendo y está sufriendo el personal médico, sino a actuar de manera inmediata, sin decreto o con decreto, para brindarle los utensilios que son requeridos para los médicos. Y lo segundo, lo decía nuestro invitado, lo quiero retomar desde otro punto de vista, el lenguaje. Claro, estoy totalmente de acuerdo con que no hay que utilizar ni comparar el lenguaje utilizado para nuestros médicos como el que se utiliza para nuestros soldados o para momentos críticos asociados con acciones bélicas. Pero tampoco podemos de alguna otra manera señalar al ciudadano común y corriente, a quien su única voz es de pronto un mensaje en una red social o salir a una ventana a dar un aplauso para un médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera se está metiendo en el mismo paquete al ciudadano y al gobierno cuando tratan de reconocer la labor de los médicos. Los ciudadanos lo que están haciendo es reconocer la labor de los médicos y exigirle al gobierno que les dé la protección con las herramientas que tienen en su mano. En este caso, un aplauso o un mensaje. Así que incluirlos a todos dentro del mismo paquete creo que es una equivocación. Gabriel, como dice el meme, usted que es abogado, mijo, ¿por qué no nos cuenta si es constitucional o no, si se puede o no eso de llamar al servicio obligatorio de los médicos como si fuera un servicio de salud? Y lo segundo, que yo sé que usted tiene mucha sensibilidad social, no ha habido, yo no sé si usted ya votó o no votó en nuestra encuesta, que los invito a todos a ver, pero no tiene ni un solo voto el tema de la discriminación contra los médicos. A nadie le preocupa el tema de la discriminación. ¿Cómo lo ve? Pero vea, Humberto, yo quería agradecer a nuestro invitado el día de hoy. A mí no me molesta y con todo respeto a mí,
el lenguaje me parece que es un tema delicado, pero entender que son héroes porque están en la primera línea de batalla para salvar verdaderamente vidas, a mí no me molesta y yo salgo airoso todas las noches y me emociono dándole aplausos a los médicos que están arriesgando su vida todos los días. Pero Humberto, frente al tema de la discriminación, es muy doloroso ver lo que pasó hoy en Córdoba y seguramente Freddy va a querer ahondar un poco más en eso. Pero es que la discriminación no viene de hoy, es que llevamos 27 años con la ley 100 que transformó a los médicos en el último eslabón de una cadena, desconociendo la importancia que juegan en el sistema de salud. Es que hoy en día lo que están tratando de hacer, sanando las finanzas del sistema, es cubrir un hueco de un sistema que está mal diseñado, donde las IPS y las EPS han sido los botines de la corrupción en los diferentes territorios y donde nos hemos olvidado cuál es el principio social y la bandera que tiene que perseguirse detrás de cada médico, que es salvaguardar las vidas. Así que hoy lo que estamos viendo, queridos gatos, es simplemente el afloramiento de un problema que es muchísimo más profundo. Yo aplaudo a los médicos, creo que son unos héroes y son los protagonistas sin duda hoy en día, pero eso también nos debería ayudar a replantear si verdaderamente el modelo de salud que tenemos hoy en Colombia de la ley 100 está siendo justo, no solo con los médicos, sino también con toda la población colombiana. Bueno, Bueno, yo pero no tengo me que contestó la agregar pregunta. algo. Sí, señor, nuestro invitado. Sí, yo creo que también se está tergiversando un poco el panorama porque pues aprovechando la coyuntura de la pandemia, pues hay algunas personas que están aprovechando también para hacer críticas a la ley 100 y pues al sistema de salud que actualmente tenemos en Colombia. Realmente, la pandemia ha afectado a diferentes sistemas de salud por igual. Desde todos los modelos posibles de los diferentes sistemas de salud. Ahora bien, afortunadamente en Colombia el sistema de salud es un sistema de salud solidario en donde básicamente pues a través de impuestos, a través de toda la contribución que hacemos, pues las personas que estamos en el régimen contributivo, realizamos un provisionamiento de servicios de salud a todos los colombianos. Entonces, eso es algo que para tener muy en cuenta porque tenemos que dejar llevar por este lenguaje de la coyuntura en donde muchas personas pretenden destruir el sistema de salud colombiano que tenemos y que le brinda a muchas personas claramente con grandes deficiencias, con grandes obstáculos. El sistema de salud colombiano es incomparable cuando nos enfrentamos o cuando analizamos otros sistemas de salud del mundo, en donde ni siquiera cubren todas las enfermedades que padecen sus ciudadanos. Y además que en medio de todo optimizamos bastante los recursos que tenemos, considerando el hecho que el régimen subsidiado se encuentra en la gran parte pues de las personas en el sistema de salud, lo cual pues no está diseñado para eso. Ahora bien, tampoco el tema, porque pues es uno de los motivos o de las cosas que uno encuentra por redes sociales, que hay que inyectarle más dinero al sector salud. Claramente hay una serie de deficiencias, en especial en infraestructura y en muchas situaciones, pero tampoco un mayor gasto público a nivel de Producto Interno Bruto va a asegurar un mejor sistema de salud. Ejemplo claro, Estados Unidos. En Estados Unidos para el 2017, el porcentaje del Producto Interno Bruto era el 17%, mientras que en Colombia está alrededor del 7% del 2017. Y aún así, el sistema de salud de los Estados Unidos no es el mejor para toda la población y gran parte de la población norteamericana no accede a una atención básica ni siquiera. Entonces, moderar ese lenguaje porque pues en estos momentos se está utilizando también como caballo de Troya para ciertas aspiraciones políticas de ciertas filiaciones que realmente en este momento pueden ser de izquierda o derecha. Entonces, hay que también tener en cuenta que no estamos perfectos, pero tampoco estamos tan mal como en otros países
y el sistema de salud en este momento está respondiendo, con grandes deficiencias, pero está respondiendo. Lau, sabemos que estás un poquito mal de internet. Ahí ¿te cogemos bien? Inclusive la vemos 2 veces. Creo que salió de la reunión. Sonido, Lau. Audio. Listo, ¿ya? Sí, perfecto. Ah, listo, perfecto, solucionado. Bueno, el tema de la metáfora bélica. En todos lados lo están usando. Yo no creo que sea algo para sacrificar a los médicos, sino que es un juego muy sencillo de palabras, en donde es un lugar muy común en donde caen casi siempre no solamente las narrativas periodísticas, sino la gestión del discurso político. Por otro lado, los buenos relatos y todo lo que tiene que ver con el storytelling siempre tienen que tener un protagonista y un antagonista. En este caso, el antagonista es el coronavirus. Pero no por eso me parece que esté mal. No sé qué tanto nos haga entrar de pronto en una retórica o en una narrativa violenta, pero pues no por eso creo que esté mal. Ahora, lo que a mí sí realmente me preocuparía es cómo estamos comunicando es el riesgo, y vuelvo y lo advierto, porque nos estamos quedando en que lo vamos a vencer, en que hay unos héroes, en que hay un enemigo, pero no estamos comunicándole el riesgo a la gente y es imprimiéndole un poquito de miedo para que la gente se cuide, porque si la gente no se cuide, vamos a terminar colapsando aún peor el sistema de salud y vamos a estar no vamos a ayudarle a los médicos con su tarea que están haciendo. Entonces, de nuevo, va a haber un día el día en que se levante la cuarentena, y ese día va a salir todo el mundo a la calle, y ese fin de semana todo el mundo va a querer verse con su familia que no vio, con los amigos que no vio, con la gente que extrañó, y para ese día no estamos preparados. Todavía no hemos logrado darle a la gente el equilibrio entre el miedo que los alerte, pero que no los paralice, pero que los ayude a autorregularse y a tener responsabilidad sobre sus conductas. Hoy, ¿Picho clave qué? comunicar. ¿Picho lo que hablé o picho el internet? Oh, el internet. Oh, lo que habló, fenomenal. Como Y siempre, clave como también siempre. comunicar, Juan, clave también comunicar cuando las medidas son tan complejas como las de este decreto. ¿Cómo las vio usted, Andrés? Audio. Andrés, que Hola. cambia de nombre cada vez, ¿no? Hola, buenas Antes era noches el a gato todos. ñoño, ahora es el gato santanderiano, mañana ¿qué será? Y múltiples definiciones. Buenas noches, había tenido algunos inconvenientes con la conexión, pero ya estoy acá. Bueno, sí veo, como dice David, que no es necesario un decreto para hacer lo que nos corresponde como sociedad. Creo que, como hemos reseñado constantemente en estas intervenciones, la crisis nos muestra que aquellos temas realmente importantes son los que no han recibido la debida atención en el país. Vemos las dificultades en este sector que ha estado en crisis durante muchos años, no es un tema de este gobierno, pero también vemos que seguimos en lo mismo y no le estamos dando el nivel, no estamos dignificando una labor tan esencial. Entonces, es importante tener en cuenta el pronunciamiento que hizo recientemente un líder mundial, que Diana, me acuerdo que lo copió y no lo compartió en el grupo, cuando hacía referencia a aquellos que no salen en las portadas de la revista. Ellos son los médicos. Y creo que estamos precisamente en deuda y estamos también como ciudadanos ante el deber de seguir sus indicaciones y, como han dicho anteriormente, de no empeorar lo que está pasando porque no tomamos las medidas que debemos tomar de cuidado. Hay una cosa muy importante en este punto y es saber, bueno, también qué es lo que falta, porque digamos, decreto tiene una cantidad de medidas en materia de recursos, al parecer ya como que deja zanjada la discusión sobre el tema de las ARLs, ya la revista Semana ha salido a decir que tienen 72 horas las ARLs para salir digamos, a terminar de cubrir los implementos médicos. Entonces, ¿qué falta? Porque yo siento que todos aquí estamos hablando como del problema estructural de la salud, que por supuesto es importante y que nos deja ver cada vez más que el coronavirus nos está dejando reflexiones a largo plazo y deberíamos tener una listica de temas, de cosas de las que hay que ocuparnos una vez se acabe este tema. Pero yo les preguntaría, ¿qué falta? Juan había pedido la palabra.
Humberto, yo creo que evidentemente lo que falta son los elementos para protegerlos. Hace poquito también hablando de la revista Semana, hizo una publicación, no sé si la alcanzan a ver acá, donde señala cuáles son los elementos de protección que necesitan los médicos. Y eso en general puede costar 200.000 pesos y sirve, digamos, para varias sesiones de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los recursos para poder comprar estos elementos? Nosotros no mandamos a los soldados a combate sin su armamento, sin su munición y sin su indumentaria. Entonces, ¿qué está pasando con los médicos? Que no les estamos dando los elementos de trabajo mínimos y de protección que ellos demandan. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que resolver ahora. Nati. Miren, a mí me preocupa algo, y es el retraso en la información, porque varios médicos han denunciado por diferentes medios, redes, que esta información que estamos recibiendo los ciudadanos está completamente atrasada. Que los médicos que han manifestado síntomas les han hecho la prueba no oportunamente, sino días después. Y días después les entregan los resultados de la prueba. Entonces, los médicos, uno, están expuestos, dos, sus familias están expuestas, los pacientes también están expuestos. Entonces, yo siento que hay un gravísimo problema frente al tema de las pruebas, que tiene que ver, por supuesto, con el sistema de salud, con los mismos gobernantes, pero ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. ¿Por qué a un médico que manifiesta síntomas le toman una prueba 11 días después? ¿Por qué recibe los resultados 8 días después? Cuando hemos visto que a nuestro presidente y a nuestra alcaldesa les entregaron al día siguiente los resultados de la prueba. Entonces yo creo que ahí hay que sentar también la discusión, porque definitivamente hay un retraso en este tema y los perjudicados son nuestros servidores de salud, enfermeras jefes, camilleros y médicos. ¿Qué está pasando? Son los primeros que necesitan prioridad en las pruebas y sobre todo que salgan más rápido los resultados, porque en algunos casos les avanza la enfermedad y empiezan a seguir contagiando personas y entonces quedamos pues literalmente jodidos. David. No, tres cosas muy breves. Primero, estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Sebastián sobre el modelo de solidaridad que tiene el sistema de salud actualmente en Colombia. Todo el mundo critica, todo el mundo aprovecha, todo el mundo le echa la culpa al sistema, pero nunca nadie reconoce que gracias a ese sistema es que un gran número de personas, cientos de miles, millones, pueden tener acceso a salud. Ni siquiera eso sucede en los países más desarrollados del mundo. Claro que falta muchísimo, pero es muy importante esa salvedad que hace el doctor Sebastián. Segundo, la responsabilidad de las ARLs, de las aseguradoras de riesgos laborales. Están actuando de manera no solamente incompetente, irregular, sino casi que delictuosa, porque tienen los recursos desde mucho tiempo atrás debidamente girados y no están atendiendo las responsabilidades que les corresponden. Y número tres, lo preguntó usted, Humberto, y simplemente lo contesto con una frase. ¿Qué hay que hacer? Pues dar prioridad, porque el médico es el que tiene que tener la prioridad para poder no solamente atender a los demás, sino adicionalmente para poder prestar su servicio. Tiene que darse la prioridad en la atención médica, por supuesto en las pruebas, pero en muchas otras cosas que está siendo puesta en evidencia hoy. El tema de discriminación no puede seguir siendo el último punto de esta encuesta. Oiga, pero Humberto, si me permite, yo sí quisiera hacer una réplica un poco respetuosa a David y a nuestro invitado, porque yo no creo que es aprovechar políticamente para señalar que solo 4 municipios y 4 capitales de nuestro país tengan hospitales de categoría 4 y que haya personas en las zonas más deprimidas del país que no tengan atención médica, porque hay un sistema que es creado por la Ley 100 y que uno inevitablemente, y no por este momento, porque es en este momento donde uno se da cuenta también de las deficiencias del sistema, debe también pensar en qué es lo que está fallando. El sistema de las EPS, el sistema de las IPS, doctores que no les pagan hace 3 meses. Si aquí en Bogotá la cosa es cómoda, pero en muchos lugares apartados del país no tienen protección, no tienen sueldos, no hay hospitales. La gente más pobre no tiene acceso
a un sistema de salud digno. Y es imposible compararse con Estados Unidos porque el modelo y la mentalidad, la filosofía del sistema de salud norteamericano está basado simplemente sobre un sistema privado, y compararse también con sistemas europeos de cubrimiento de salud donde tienen un sistema de solidaridad mucho más amplio, un sistema tributario mucho más sólido, también es inocuo. Yo creo que en Colombia se avanzó muchísimo en cobertura, pero de la mano de la Corte Constitucional con sentencias como la C-370 del 2006, porque es que la Ley 100 no es la que da todo el cubrimiento del que ustedes están hablando. Lo que lo ha dado la Corte Constitucional a través de reconocimientos y de tutelas, que al día llegan 1.400 tutelas al día para el reconocimiento de los servicios de salud. Entonces, no es hablar de política, es hablar de un problema que hoy está aflorando y del cual todos estamos siendo testigos. Es que cuando se habla de política, Gabriel, hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas, sin apasionamiento y sobre todo con el interés de que las cosas mejoren. Acá el sistema tiene algunas cosas buenas, muchas malas, pero tiene algunas buenas que hay que reconocer en virtud de los más necesitados, que son los que se ven beneficiados. Yo también coincido con David ahí plenamente. Digamos, el sistema Ahora de salud bien, la otra tiene cosa, cosas positivas. ok. Y es que, por ejemplo, rápidamente, hay un comparativo en China que se decía que en China en 20 minutos el mismo médico tiene que atender a 5 pacientes. Por ejemplo, en Colombia tiene 20 minutos para atender un solo paciente. Entonces, digamos, en temas de cobertura y hay temas del sistema de salud que funcionan bien. Yo creo que el debate aquí es hablar sobre la protección de los médicos y del personal administrativo que está al servicio, digamos, de la salud. Pero el sistema de salud en general, yo creo que no estamos tan mal. Creo que ocupamos el puesto 22 o 25 a nivel mundial en temas de cobertura. Hay cosas por mejorar, pero no nos demos tan duro. De las cosas buenas, creo yo, Sí, a ver si puedo hablar, aunque sea 2 segundos. No sé si me escuchan, me tocó salirme aquí a caminar a ver si me entraban los datos. Yo creo que las cosas buenas es la voluntad de cada uno de los médicos que no están contratados, que los contratan a voz, son contratos a voz, ni siquiera contratos firmados, y cuando los firman, sí, me imagino que está dicho. Bueno, solo puedo decir lo siguiente: los médicos de este país no son héroes, son superhéroes. Batman y Superman son un par de peleles patinchados comparados con estos personajes que sin dotación médica, es que sacaron de su diccionario, de su alfabeto la letra L, sin elementos básicos para protegernos a nosotros. ¿Cómo es posible que la gente que nos va a salvar no los podemos salvar a ellos porque no cuentan con lo básico? Estoy de pronto rayando sobre algo que ya hablaron, porque hasta ahora me puedo conectar, lo lamento mucho, me duele en el alma haberme perdido el programa y no haber participado. Saludos al invitado y a todos ustedes. Gracias, Héctor. Doctor Sebastián, Sí. cuéntenos. Es que creo que el internet está un poco... Bueno, respecto a lo del sistema de salud depende, porque pues, o sea, a nivel, en todos lados. ¿Cómo? ¿Aló? Adelante allá en estudio, doctor Aló. Sebastián. Escuchamos. Sí, ya. Uno no puede, o sea, uno no puede pretender tener un hospital de 4º nivel y volver toda o sea, volver todas las atenciones en salud a nivel de hospital, porque simplemente ningún sistema de salud va a funcionar de esa manera. Ahora bien, el gobierno nacional ha hecho bastantes esfuerzos para reformar a nivel de cómo se entiende la salud a nivel de los territorios. Por ejemplo, el año pasado, el Ministerio de Salud, en cabeza del doctor Juan Pablo Uribe, cambió el modelo de atención en salud, que ahora es el MAITE, y pues comienzan a tomar una serie de direccionamientos para ver la salud entendida desde la prevención, desde la promoción y entender la atención primaria en salud como un eje fundamental en todo el sistema. Porque finalmente, y esto es muy claro, o sea, no todo el mundo en Colombia va a tener cáncer. No todo el mundo en Colombia tiene enfermedades huérfanas. Entonces, asimismo, a nivel de costo-beneficio no resulta tampoco eficiente, por ejemplo, para una ciudad como Guainía, tener un médico oncólogo específicamente para la ciudad de Guainía, de Guainía, de Iniria, de Guainía, se me fue la palabra.
Entonces, pues hay que tener eso en cuenta también, porque pues uno no puede tampoco pretender que haya un hospital de cuarto nivel cada 5 cuadras, porque realmente no, ningún sistema de salud funciona así. Ahora bien, el tema y volviendo a lo del decreto que salió el día de ayer, es la parte de la obligatoriedad en donde se hace un llamado a todo el personal en salud, pero un llamado partiendo de la obligatoriedad de que están llamando a todo el personal médico a servir sí o sí. Afortunadamente, pues en el decreto no habla de penas o de multas, pero pues esto me parece un poco desconcertante, además porque viola uno de los principios pues del médicos y es la autonomía, porque finalmente en este momento y según como está planteado el decreto, el Ministerio de Salud le puede decir, Natalia Rivera, usted que es médica, usted tiene que ir ya para Tibú o ya para Buenaventura, desconociendo sus situaciones particulares de su proyecto de vida. Ahora bien, entonces en estos momentos, pues mucha gente dice, no, pues es que ustedes hicieron un juramento hipocrático, no importa, pero es que es la violación de las libertades individuales, de las libertades individuales y las libertades de ejercicio de profesión que se está vulnerando con este decreto. Después, hoy por la tarde salió un comunicado por parte del ministerio en que eso va a ser gradual, que eso, pues, eso no es tan dramático como las innumerables asociaciones del sector salud también pues, manifestaron una carta de rechazo frente a este decreto. Pero se está abriendo la puerta para algo que es inconcebible, que es básicamente militarizar el ejercicio de la profesión médica, volverlo obligatorio, que ya de por sí, seamos francos, ya de por sí hay un precedente que es el servicio social obligatorio, el rural, en donde de cierta forma obligan a los médicos recién graduados a servir en zonas apartadas, pues porque por las mismas distribuciones de gasto y diferentes situaciones, pues no hay tantos médicos en diferentes territorios nacionales. Ahora bien, ese es un tema. Vamos con redes. Perdón. Y el otro sí, y el otro es el tema de la graduación express, porque eso no puede decirse de otra forma, de estudiantes de décimo semestre, 11º semestre, que no van a tener su último año internado para poder, o sea, cumplir su capacitación de pregrado completa. Entonces va a ser una graduación express sin el entrenamiento completo y pues exponiéndolos no solamente a un tema de mala praxis eventualmente, y también pues, o sea, tanto riesgos para el médico como para los pacientes que puedan llegar a tener, porque finalmente un año de pregrado es un año de conocimiento guiado por los profesores. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a nuestro Facebook Live. Aquí saludamos a todas las personas que están conectadas. Saludamos a Carlos Augusto Ramírez de Barranca Bermeja, que le envía un saludo especial a la doctora Laura Herrera, también a Germán Ortiz. Bueno, todas las personas que están conectadas. Tenemos una pregunta y es, ¿qué hacemos entonces para darle garantías a los médicos y que puedan trabajar? Entonces, pues yo creo que esta pregunta la puede responder el doctor Sebastián Turriago y también después los mismos gatos que estamos aquí. Sigan participando, pueden hacerlo en Twitter y en el Facebook Live. En Twitter, hashtag los mismos gatos, ahí los encontramos fácilmente. Y aquí pues la pregunta del día, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les damos garantías a los médicos y a los profesionales de la salud para que puedan trabajar y no estén expuestos? Adelante, doctor Turriago. Gracias. Pues lo primero es brindar los métodos de protección personal y profesional, que pues claramente en diferentes sociedades científicas los están solicitando, y esos elementos tienen que ser transversales. O sea, lo principal, servicios de urgencia, servicios de hospitalización en unidades en donde se manejan todos estos pacientes respiratorios y unidades de cuidados intensivos. Son los primeros y los que tienen que tener este material de protección. Lo segundo es unas condiciones laborales dignas, tanto en retribución económica como también en estabilidad laboral, ¿no?
Obviamente, pues eso no es una solución tan aguda, ojalá lo fuera, pero pues eso claramente requiere tiempo. Pero pues eso es bastante importante. Y que pues de ahí derivan también los problemas en cuanto a pues, los problemas con la ARL y pues toda esta problemática. Entonces, protección para sí mismos, que es protección tanto para el personal de la salud como para sus familias, y pues una mejor condición laboral en general. Y pues, y lo tercero es en la parte del decreto de ayer, es permitir la libertad en cómo ejercer la profesión, ¿no? Y en dónde. ¿Puedo hacer una pregunta? David, usted tenía una pregunta para nuestro invitado. Sí, doctor Claro Sebastián, es que interpreto de uno de sus comentarios algo que me parece gravísimo y quiero que me corrija si estoy en lo correcto o no. O sea, según su interpretación, el decreto lo que obligaría es a cualquier graduado en medicina de atender cualquier tipo de caso en cualquier parte del país. O sea, si una persona se graduó de medicina y dejó de ejercer hace, no sé, 5 o 10 años, igual le tocaría ir. Según cómo está escrito el decreto, sí. Excepto pues en las excepciones que él mismo plantea, que pues si es mayor de 70 años, o bueno, hay una serie de excepciones, pero según cómo está redactado en este momento el decreto, así pues se pretendería. Gravísimo. Vamos con Andrés y Laura rápidamente, luego unas preguntas de sí o no y nos preparamos para cerrar. Bueno, la otra cosa es que algo adicional es que como el ejército, como hay reservistas de primera categoría, segunda categoría, pues así más o menos lo explicaron con el comunicado que hoy sacaron, que como va a ser gradual lo mismo, pues me imagino que los primeros llamados son los que están ejerciendo o han ejercido cercanamente a nivel clínico y ya pues, después van a ir extendiendo eso hasta que todos estamos metidos, pues no solamente médicos, personal de salud en general. Doctor Turriago, yo tengo una pregunta y es, en esta coyuntura, ¿qué tan viable considera usted que puede ser la telemedicina y cómo esto puede ser un avance en temas de medicina preventiva? Bueno, actualmente ya hay bastantes plataformas que están manejando el tema a nivel de telemedicina. Por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá en esta semana sacó una página, que en este momento no recuerdo la página exacta, pero es donde los ciudadanos pueden consultar sobre sus síntomas, no solamente virus, sino en general de muchas sintomatologías, pues para no necesariamente acudir a los servicios de urgencias. También hay otras plataformas como está UNDOC3, en donde lo mismo, los pacientes entran, hacen sus consultas en general sobre cualquier tipo de patología y pues hay un equipo de médicos que les responden estas preguntas pues con la mejor información. Obviamente pues no se pueden formular medicamentos ni dar diagnósticos, pero es una consejería a nivel de telemedicina pues como para resolver las preguntas cotidianas de la mayoría de las personas, pues que terminan yendo a urgencias. Por ejemplo, lo que son diarreas o la gripa o gripe común y corriente, en donde con la mayoría de los manejos en casa, uso de ciertos medicamentos de venta libre, pues resuelven sus dudas y salen a flote sin necesidad de acudir a los servicios de urgencias. Entonces, pues es algo interesante. Y a nivel de telemedicina ya algo más especializado, y eso se viene manejando en territorios nacionales, en donde ciertos especialistas hacen sus consultas de un paciente, vuelve al caso, desde Inírida hasta Bogotá para una consulta de psiquiatría o de oftalmología, o bueno, depende de la especialidad y depende también de la patología que pues general en principio. Bueno, Lau. Yo quiero decir algo y es sobre la obligatoriedad, a riesgo de tener una opinión muy impopular, pero
sí, considero como ya todos debemos pensar que deben haber unos criterios para que presten el servicio como médicos, pero yo sí creo que todas las profesiones tienen una función social. Y en este momento a los médicos es a los que les toca, volviendo a la metáfora bélica, salvar la patria. En este momento hay empresarios que se están quebrando. Hay, mejor dicho, restaurantes que se están quebrando, empresarios que se están quebrando. Hay mucha gente que también la está pasando muy mal y en este momento necesitamos a los médicos y son ellos quienes tienen que salvar la patria. Entonces creo que sí hay que meterle un poquito de función social a lo que hacemos y poner y contribuir. Entonces, pues esa es mi opinión a riesgo de ser muy impopular. Totalmente de acuerdo con Laura. Sí. Yo creo que eso tiene que ver, doctor, discúlpeme, qué pena con usted. Ese es, digamos, el punto central del debate. Toda la controversia suscitada tiene que ver con que muchos gremios, digamos, de los profesionales de la salud, algunos en un tono que me parece complicado, han tildado al gobierno de antidemocrático, de monárquico, y yo creo que tampoco nos podemos ir al otro extremo. Por eso yo les quiero plantear una pregunta, por eso de la función social de la propiedad, y arranco yo radicalmente diciéndole que sí estoy de acuerdo con que el servicio obligatorio de los médicos. Ellos hicieron un juramento hipocrático siempre y cuando nosotros los protejamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el servicio obligatorio de los médicos durante el COVID? Juan. Sí. Nati. Sí, con todas las garantías. Gabriel. Absolutamente sí, y comulgo con la posición que asumió Laura. Freddy. Ay, odio la no, Freddy, no seas tímido, hermano. Todas las noches es, oiga, pero por una vez. Oye, mira, no me embajardes. Teléfono roto. Era inevitable, me parece que era inevitable que los médicos iban a terminar en esto porque estamos enfrentando una situación sin precedentes. Entonces sí me parece que lo tenían que hacer. Me parece que la amenaza marcial no era la... Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahorita usted nos ayuda con el cierre. Doctor Turriago, ¿sí o no? No. Carlos. Está presto. O sea, si uno lo convoca, obviamente, si uno lo convocan para ayudar, claro que el personal en salud va a estar dispuesto a ayudar. Pero no me parece la forma en la parte de obligatoriedad. Entonces, pues, ahí sí como diría, ¿no? Están tratando al sector salud como ejército, cuando no tenemos ni en salud ni en pensión, no tenemos unas condiciones especiales. Entonces, ¿a qué jugamos? Ahora bien, insisto, si convocan al personal de la salud, créanme que lo van a hacer. Y créanme que él salir, y en este momento está saliendo, es que no nos digamos mentiras. O sea, no está, el 80% de los médicos no está guardado en sus casas o debajo de una piedra. Entonces, ahora poner, no sé, amenazar prácticamente con un arma a los médicos, con un cuchillo a los médicos, creo que no es la mejor manera. Yo creo que se consigue más con miel. Bueno, la pregunta, doctor, qué pena con usted, era de sí o no. Carlos, ¿sí o no? No. Y a todas las garantías laborales y de protección para que los médicos realicen bien su labor. David. Me parece un debate populista. Todos los médicos están hoy en las clínicas, están trabajando, están convocados y me parece un exabrupto llevar a los médicos que no están preparados a donde no pueden prestar un servicio. Entonces mi respuesta es no. Diani. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo con David, mi respuesta es no, no es un tema de obligación, sino de vocación. Ellos están poniéndole el pecho en este momento, sin obligarlos. Laura. Sí, con garantías, y sí que obligan al que tengan que obligar, si le tienen que bajar el sueldo a los funcionarios y contratistas también. Aquí todo el mundo... Populismo, puro populismo. Oigan, gatos, estamos terminando. No le podemos preguntar. Se nos acabó el tiempo. Recuerden, gracias a las personas que están conectadas. Quiero hacer una cuña.
A ver, Gabo, cuña rápida, 2 Qué segundos. pena, es que otro sector que se está quedando sin oxígeno es el sector turismo y varias organizaciones del sector turismo han organizado una iniciativa que se llama Salvemos Travel a través de crowdfunding para salvar a las MIPYMES del sector turismo, cosa que en Colombia, que es el tercer ingreso nacional, deberíamos también pensar en salvar. Así que es una pequeña cuña para que... El que más Además. Entonces, gracias por la cuña. No tiene nada que ver con el tema, pero... No, apoyemos. buenísimo. Entonces, ya saben, apoyemos esta iniciativa del sector turismo. Gatos, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, los mismos gatos. Y en Instagram, los mismos gatos, pero _. Mañana vamos a tener un tema súper chévere sobre congreso virtual. Nos va a acompañar el representante José Daniel López. También va a ser una charla divertidísima. Muchas gracias, doctor Sebastián Santiago, por acompañarnos hoy, por ilustrarnos desde ese lado, desde ese sector médico, de doctores, de profesionales de la salud. Y nada, gatos, esperamos verlos mañana a las 8 de la noche. Un abrazo. Recuerden que nosotros opinamos por diversión. Chao. Quédense en casa. Gracias, doctor. Gracias, doctor Turriaga. Gracias. Gracias.